Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Orlando Santiago Jacome, soy un colombiano más, como cualquiera de todos ustedes los que están viendo este informe. Esperaría que este video se viralice porque la intención que tengo para realizarlo es intentar poner mi conocimiento en función de la patria, en función del país. Y es que estamos próximos a unas elecciones presidenciales. Particularmente este video, aunque va dirigido a todos los colombianos que van a utilizar su derecho, ejercer su derecho de votar el próximo 29 de mayo en las elecciones, en especial va dirigido a esa participación, a esa población de colombianos que ven al señor Petro como la gran solución a las cosas que de una manera muy honesta, hay que decir, no han funcionado en nuestro país en los últimos años. Y es que cuando hablamos del señor Petro y quienes lo siguen, los petristas, voy a hablar un momento o voy a dirigirme a ustedes, a las personas que ven a Petro como la mejor alternativa. Ese porcentaje o ese espectro de colombianos que ven a Petro como su gran alternativa, o sea, las personas que se hacen llamar petristas, podría decir que del 100% de los petristas, el 99%, más del 99% de los petristas, son personas que incluso podría catalogar como seres humanos más sensibles, como seres humanos más humanos, como seres humanos en promedio más defensores del medio ambiente, más defensores de la vida. En ese sentido, podríamos decir que tienen unas condiciones ligeramente por encima del promedio en cuanto a humanidad, que es lo que somos todos nosotros, pues mucho mejores o ligeramente mejores que la gran mayoría. Y en ese sentido podríamos decir que son muy buenas personas. Así que, señores petristas, todos hombres, mujeres, pues básicamente este video va dirigido particularmente a ustedes, pero por supuesto a todos los colombianos que quieran ver este video. ¿Y por qué lo hago? De hecho, una forma de hacerles entender que este video tiene un interés simplemente educativo y con el interés general de ayudar a nuestro país, voy a ponerles un ejemplo. En mi familia, mis padres tuvieron 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. En las elecciones del 2018, de los 7 hijos, 7 votaron por el señor Petro, la mayoría son docentes, y solo uno, en mi caso, voté por el señor Fajardo en la primera y en la segunda no tuve otra opción que irme por el lado de Duque porque entiendo cómo funciona la economía. Siendo para mí en aquella ocasión, en el 2018, Petro y Duque los dos peores, pero como estamos en un país tan dividido, pues efectivamente tocaba votar por el menos peor. Ahora la situación no es muy distinta, aunque probablemente tengamos mejores candidatos, pero aún así muchos no son del gusto de las personas. Así que para estas elecciones, que ya falta cerca de un mes para entrar en ellas, quise tomarme unos minutos para mostrarles con hechos contundentes de una manera educativa cómo el señor Petro miente de una manera que podría catalogarse casi como sociópata. Y esto lo dijo recientemente un periodista, de quien no voy a mencionar su nombre, pero es muy conocido. Y es que el señor Petro cree unas cosas, se las coloca en su cabeza, las convierte en su cabeza como si fueran una realidad y las transmite a sus electores. En este caso, cuando se trata de temas de economía, como no todo el mundo sabe de economía, pues esto es muy grave, porque la mayoría de las personas que siguen al señor Petro, pues básicamente creen que todo lo que él dice es cierto. Y podría decirles que en temas económicos, la gran mayoría de las cosas que dice Petro son falsas, son mentiras, y aquí se lo voy a demostrar. Mi único objetivo, mi única intención es mostrarles de muy buena fe. Yo también estoy cansado de muchas cosas que no funcionan en Colombia. Estamos cansados de corrupción, estamos cansados de tener los mismos grupos políticos mandando, repartiéndose las cosas. Definitivamente Colombia necesita un cambio. Para los que creen que estamos peor que antes, eso es falso. Colombia evidentemente sí ha mejorado y se nota porque las generaciones actuales van a la universidad, tienen pregrado, posgrado, especializaciones y eso ya se volvió normal.
en la mayoría de los casos. En nuestros padres o nuestros abuelos incluso ni siquiera iban a la primaria y eso es una manera muy elemental de demostrar que hemos mejorado. El problema es que podríamos estar mejorando mucho más. Así que este video lo hago con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con mucho respeto y particularmente quiero decirles que una de las filosofías de mi vida cuando manifiesto algo es que todo lo sustento. Sustento significa que nunca hablo de subjetividades, siempre hablo con verdades. Voy a iniciar este video, tengo una línea de tiempo, para los que no saben, línea de tiempo es el orden en el que vamos a llevar este video para demostrarles una de tantas de las cosas que dice el señor Petro. Así que vamos a iniciar, cambio la pantalla, y es que recientemente coloqué una publicación en mis redes sociales. Lo hice en Twitter y Facebook. Mi Twitter, para los que no lo saben, es Orlando SJ Fénix. Mi Facebook es Orlando Santiago Fénix Valor. Esa publicación decía, y la coloqué hace cerca de 3 días, que Petro recibió en su alcaldía el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015, la ETB. La ETB, cuando la recibió el señor Petro en el primer año, en 2011, en diciembre y en 2012, era una compañía que daba utilidades, pero al final de su mandato la compañía terminó dando pérdidas. Esta es una gráfica y se las voy a mostrar de la ETB. La recibe en 2012 con 262.000 millones de utilidades y en 2016, cuando termina su periodo en 2015, el señor Peñalosa recibe la compañía con una gran cantidad de afectaciones, perdiendo 224.000 millones de pesos. ¿Por qué hago este video? Porque miren lo que decía, por ejemplo, el señor Petro en 2017. Incremento del precio de la acción de ETB indica que, contrario a lo dicho por Peñalosa, Bogotá Humana puso a la ETB en la senda del crecimiento. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí voy a utilizar una partecita de un youtuber muy conocido, odiado por muchos, admirado por otros. De hecho, esto habla de la situación que vive Colombia y es de la incapacidad de entender la forma en la que hacen humor algunas personas. Y aquí está el señor Juan Piz, en ese momento también conocido como el Boletín del Gomelo, con un video muy importante. Voy a extraer una partecita, cosa que no me quiten los derechos de autor de este video, pero con la intención de que ustedes observen, escuchen particularmente lo que decía el señor Petro en función de su gestión al frente de la alcaldía en compañías como la ETB. Entonces les voy a poner la pantalla y un momentico de el señor Juan Piz, el Boletín del Gomelo. Qué lástima que en Colombia no entienden el rol que cumple este señor, porque este señor utiliza la sátira, pero como el colombiano promedio lastimosamente no es capaz de entender lo que hay de fondo, simplemente la mitad de la gente que habla de este señor pues simplemente lo trata de absolutamente todo. El que es petrista lo trata de uribista, el que es uribista lo trata de petrista, y realmente yo creo que eso hace parte de la democracia, aunque esto sea lo único subjetivo. Entiendo que cada quien tiene una forma de leerlo. 10 segundos de unas palabras del señor Petro en este video. Escuchen ustedes. ¿Eso qué significa? Sí, que amasamos utilidades, porque eso se vuelve utilidades por billones, es decir, miles de millones de dólares. Y con esa platica le agarras un pedazo a las arcas del distrito, o sea, a la sociedad bogotana. Ya, ahí está. Voy a detenerme. Este señor dijo que durante su gestión las empresas que lideraba, particularmente en Bogotá 3, la empresa de acueducto y alcantarillado, que es un fiasco en términos de sus finanzas, particularmente llevaba muchísimo tiempo en pérdida tras pérdida. El Grupo de Energía de Bogotá, que es una empresa mucho más robusta, pero donde la participación que tiene con otras entidades que le generan en la junta directiva unas tomas de decisiones más serias, ha sido la única, pero no en su gestión, en la historia reciente del Grupo Energía Bogotá. Y la ETB, acaban de escuchar que dice que la gestión del señor Petro generaba utilidades, incluso groseramente habla de billones de pesos.
Si ustedes observan las cifras de la ETB, en 2012 obtuvo utilidades por 262.000 millones y estas se fueron transformando hasta llegar a una pérdida. Así que no es cierto lo que dice el señor Petro. Así que en este video me voy a encargar de mostrarles con hechos cómo estas afirmaciones del señor Gustavo Petro pues son simplemente utilizadas en la mayoría de sus intervenciones económicas. Y bajo este entendido pues vamos a comenzar. De hecho, hay muchas cosas que se podrían debatir del señor Petro, muchísimas. La mayoría de sus afirmaciones son falsas y particularmente cuando se refiere a temas económicos, pero yo me voy a centrar en esta, particularmente en la de la ETB. Les pido por favor que se acomoden, que se sienten bien, esto es por el bien del país y recuerden, aunque va dirigido a todos los colombianos, particularmente le estoy hablando a las personas, a los petristas, que son muy buenos seres humanos, pero que lastimosamente, al desconocer de una partecita de cómo funciona la economía, este señor Gustavo Petro se aprovecha de ese punto débil y los utiliza con las mentiras que suele manejar. Y de hecho, aunque son muchísimas cosas que podrían decirse del señor Petro, podría mencionarles 4 para arrancar el video. La primera, cuando habla de los 6.402 asesinatos que nos duelen a todos los colombianos, efectivamente por allá en el gobierno de Uribe, y en sus debates políticos habla del número 6.402. Pues cuando hable del número 6.402, recuérdenle al señor Petro que según el Centro, esta es una entidad de memoria histórica que mira los datos reales de muertes en nuestro país, pues hablan de más de 260.000 asesinatos por diferentes grupos al margen de la ley y entre ellos la guerrilla con 36.682. Si ustedes cogen 36.682 y lo dividen entre 6.402, pues recuérdenle a este señor que las guerrillas mataron, asesinaron a colombianos, y esto se hace con una cuenta muy sencilla, 5.7 veces más que los 6.402. Así que cuando este señor se refiere a ese dato es un cínico, porque está hablando de asesinatos cuando el grupo en el que él participó hizo asesinatos, todas las guerrillas en Colombia, casi 6 veces más que ese número de 6.402. Pero si ustedes quieren saber particularmente del M-19, pues aquí tienen en la información del M-19 y de sus actividades. ¿Quiénes eran sus aliados? Oigan bien, los aliados, las FARC, el ELN, el EPL, las AVC, el MRT, todos estos son grupos guerrilleros, algunos locales, otros de la región. Y sus enemigos, pues el ejército y la policía. Por eso es que ustedes ven particularmente a este señor a cuestionar cuando hay un operativo militar, pero no dice nada cuando hemos visto a los soldados y a los policías muertos, hasta incinerados, masacrados, y nunca han escuchado una intervención del señor Petro en particular. Aquí están los atentados. ¿De qué vivía? Particularmente el M-19. Vivía de secuestrar, de hacer retenes, de asesinatos, de secuestro de políticos, periodistas, en fin, ataques a batallones, intervenciones, en fin. Esta es la entidad que él con orgullo representa o participó en ella y fue uno de sus miembros estratégicos, pero que los colombianos a veces por no averiguar pues simplemente se comen el cuento de lo que va diciendo. Otra de las situaciones que este señor dice es que la economía se arregla imprimiendo billetes. Vágame el bendito favor. Si esto fuera así, no habría necesidad de trabajar en ninguna parte del mundo, porque si solamente imprimiendo billetes todos fuéramos felices, pues no habría economía, ni entidades, ni empresas en el mundo. Y el argumento que esgrime el defensor promedio de Petro es que Estados Unidos emitió dinero y en algunos países en Europa emitieron dinero. Es cierto, emitieron dinero, pero ¿qué pasa? Que cuando una economía o una nación es muy sólida,
puede emitir dinero y hay una economía o unos bienes y servicios que respaldan esa emisión. Pero si en Colombia, en 2020, que tuvimos, como en todo el mundo, una pandemia, que particularmente, como dato anecdótico, ha sido la menos letal declarada dentro de las pandemias en la historia de la humanidad, pero generó unas consecuencias no solamente de muertes que nos duelen a todos, pero particularmente también económicas. Entonces el señor decía que simplemente emitiendo billetes se iba a solucionar. Esto es tan simple como un ejemplo que les puedo dar. Piensen en una persona que vende perros calientes al frente de su casa y que al mes se gana 1.000.000 de pesos. Y piensen en que ustedes simplemente son alguien que vive cerca. Si imprimiendo billetes se solucionara la vida de todo el mundo, imagínense que el gobierno comienza a darle 1.000.000 de pesos a cada persona todos los meses. Al consumidor le da 1.000.000 de pesos y sale a comprar sus cosas. Pregunta, ¿y al que vende perros calientes, que trabajando todo un mes se gana 1.000.000 de pesos, si el gobierno le va a dar 1.000.000, pues ¿qué necesidad tiene de trabajar? Pues seguramente no trabajaría y tendría su 1.000.000 de pesos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los trabajos, la gente que trabaja, renunciaría. Cuando la gente que trabaja renuncia, pues nadie produce. Cuando nadie produce, los que producen son muy poquitos. Y para que ustedes lo entiendan, como hay muy poquitos y muchos que en teoría tienen 1.000.000 de pesos, los precios de lo poquito que hay, que todo el mundo consume, se dispara. Y ahí viene la inflación. Por eso esta tesis del señor Petro no es más que otra de las mentiras con las que suele engañar a la gente. Otra de las cosas es cuando habla de la transición energética y cuando dice que va a acabar con la exploración de petróleo. Esto es muy grave porque si acabar con la exploración de petróleo significa renunciar a cerca de 20 o 30 billones de pesos. Claro que hay que trabajar en una transición energética, pero eso no se logra de un día para otro. Y como dato importante, en el ranking publicado por un diario muy conocido, La República en Colombia, Colombia, nuestro país, está en la posición 29 dentro de 115 países estudiados. Y de hecho, dentro de la región, aquí les muestro una gráfica, este ranking de transición energética es liderado por Suecia, Noruega, Dinamarca, en fin. De Sudamérica, solo Uruguay está de primero, en la posición número 13, y luego de países de Sudamérica, el segundo es Colombia, muy cerca de Israel, de Italia, para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero aparte de eso, si uno mira este ranking, debajo de Colombia, ¿quién está? Está Brasil en la posición 30, está Chile en la posición 34, Paraguay en la 36, Perú en la 42, México 46, Argentina 47, Ecuador 48, Panamá en la posición 50. Y como dato interesante, otra de las cosas que cogió como costumbre el señor Petro es decirle a la gente que ya nos volvimos peor que Venezuela. Venezuela está en la posición 111. Colombia viene siendo, incluso Uruguay supera en este ranking a Colombia, pero cuando se tiene en cuenta la población del país, Colombia ocupa el primer lugar en el ranking de los países que más están trabajando aceleradamente en la transición energética. Así que esto también hace parte de las mentiras del señor Petro. Podríamos hablar de muchísimas más, pero vamos a iniciar ya con el tema central del video. Y el tema central del video es que el señor Petro dijo, aquí lo tienen, que la acción de la ETB subió en su gestión del 2012 al 2016. Empecemos con una línea de tiempo y vamos a arrancar. Las elecciones para alcaldía en el 2012 fueron el 30 de octubre del año 2011. Como dato formativo que pretende enseñarles a las personas es que los mercados de capitales tienen una facultad y es que se anticipan a los hechos. Se anticipan quiere decir que para medir la gestión del alcalde en el precio de la acción de la ETB no hay que tomar el 1 de enero necesariamente del 2012 y el 31 de diciembre del 2015. Mejor tendría sentido tomar cuando lo eligen como alcalde y cuando ya hay un nuevo alcalde elegido, que para este caso será el señor Peñalosa en las elecciones del 2015. Pero arranquemos.
vamos a elaborar una línea de tiempo. Entonces, la primera línea de tiempo dice que el 30 de octubre del 2011, vamos a poner esta letra un poquitico más grande. Recuerden que este es un video que vale la pena ver, así que siéntense, pónganse cómodos y vamos a trabajar. ¿Qué pasa el 30 de octubre del 2011? Elegido el señor Petro, ¿cierto? Como alcalde. Ya pongo la letra un poco más grande. Entonces, lo elegí en Bogotá como el alcalde y a partir de aquí, pues el señor Petro va a comenzar a tomar las decisiones en la alcaldía. Entonces, algo importante es tomar el 30 de octubre del 2011 el precio de la acción de la ETB. Para eso voy a trabajar con mi modelo. Esto es un modelo del cual tengo derechos de autor. El señor Petro, cuando a alguien le va bien, siempre suele decir que o que es un mafioso o que se hace actividades ilícitas. No, miren, este modelo lo vengo trabajando desde el año 2015. Soy una persona todavía de clase media y llevo 17 años trabajando en él. Simplemente lo que hago con este modelo es llevar las cuentas de las compañías. Así que simplemente le doy un clic a la ETB y le voy a pedir a mi modelo que analice la acción de la ETB desde que está listada en Colombia, o sea, desde que se negocia en el mercado, y vamos a analizar particularmente los años 2012-2016. Esto que aparece así en gris, no se preocupen, simplemente el modelo está haciendo unos cálculos y ya va a arrojar un resultado y aquí está. Entonces, voy a utilizar o voy a mirar los datos de las fechas en particular. Y es que la elección del 30 de octubre, pues claramente hay que mirar en cuánto estaba un día antes de las elecciones, o sea, el día viernes 28 de octubre la acción de la ETB estaba en 560 pesos. Entonces vamos a anotar 560 pesos y comenzamos con la línea de tiempo. El señor Petro se posesiona como alcalde el 1 de enero del 2012. Entonces, aquí hay otra fecha importante, la posesión en la alcaldía del señor Petro. Es la posesión alcalde. Entonces, en este caso, alcalde Petro, dejémoslo claro. Y miremos en cuánto estaba la acción de la ETB el 1 de enero del 2012. Entonces, si miramos el primer día de la posesión, es 475 pesos. Aquí ya pasó algo. Aquí ocurre algo importante. Y es que desde que eligen a Petro hasta el día que comienza, la acción de la ETB, si miramos, esto es una variación, había caído ya 15%. Para los que no entienden, la gente que no vive del mercado, les voy a poner un ejemplo muy fácil. Y el ejemplo fácil es mirar lo ocurrido con el COVID-19 y la reacción en las bolsas. Esta es la gráfica de las muertes por COVID en el mundo. Dice todos los países, aquí lo pueden ver. Entonces, en esta gráfica se puede observar, voy a ampliarla, que el pico de muertes en el mundo estuvo en enero del año 2021, hace poco más de un año. Se declaró la pandemia a inicios en el primer trimestre del 2020. Para que ustedes lo manejen de una manera más fácil, voy a ponerles el ejemplo de Colombia. Entonces vamos a mirar en Colombia cuando tuvimos el pico. El pico de muertes en Colombia fue en junio del 2021 igual, y ya habían picos de muertes. En julio del 2020 hubo uno, en enero del 2021 el otro, y el tercero en junio del 2021. Tenemos un cuarto en febrero del 2022, como en el mundo ha ocurrido. Pero vamos a centrarnos en esta primera parte. La pandemia se declara entre febrero y marzo del año 2020 y los picos de las muertes se dan meses posteriores. Esta es Colombia. ¿Qué pasó en Colombia en esas fechas? Entonces podemos mirar una gráfica. Esta es la gráfica del índice de las acciones en Colombia, se llama Colcap. Esta es la fecha, observen ustedes en la parte de abajo, la fecha es febrero del 2020, 19 de febrero. Y en la semana que declaran que hay una pandemia en el mundo, el índice de Colombia baja de 1.677 unidades, fíjense en la parte derecha,
y llega a caer muy rápidamente en semana y media a 875 unidades. Hagamos la cuenta nuevamente. Aquí vamos a abrir la calculadora, la ponemos por aquí a un ladito. Tuvimos un mínimo de 883 aproximadamente y veníamos de un nivel de 1679. Entonces, si yo cojo esto y lo divido entre 1679 y le resto 1, una caída del 47%. ¿Cuándo se da la caída? Antes de que se den las muertes, cuando se da la noticia. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque así funcionan los mercados. Y es justamente lo que les acabo de decir del señor Petro y la ETB. Cuando eligen al señor Petro, pues la acción de la ETB, antes de que ya llegue la alcaldía, como es un hecho de que va a llegar, la acción cae 15%. Así que esto comienza a desvirtuar lo que dice Petro, que en su alcaldía la acción de la ETB subió. Entonces, para que quede claro, los precios que estoy tomando acá son los precios de mi modelo Fénix. Entonces, para que ustedes sepan, porque es otra de las condiciones particulares de los petristas, es decir, ¿y qué confiabilidad hay de los datos que usted utiliza? Vamos a ir a la entidad encargada de regular el mercado colombiano. Se llama Superfinanciera. En este caso les voy a mostrar que la entidad que represento, la compañía que tengo, que es muy pequeñita, que se llama Fénix Valor, estamos registrados en la Superfinanciera como proveedores de información. Así que si ustedes escriben acá Fénix Valor y le dan un clic, aquí ven que mi entidad está aquí autorizada, y proveedor de información significa que tenemos la autorización para manejar los datos de las fuentes legales y debidamente autorizadas por la regulación colombiana para transformarlas y para llevarlas a análisis. Eso es lo que hacemos en Fénix Valor. Entonces, en este caso, vamos a revisar, a continuar con esta línea de tiempo. Y es que el señor Petro se posesiona como alcalde el 1 de enero del 2002. Entonces, vuelvo acá a la página de la Superfinanciera y vamos a mirar dentro de esta gráfica que yo les puse cómo eran las famosas utilidades de la ETB y cómo se han caído. ¿Cómo se demuestra eso? Para que ustedes se observen y puedan verificar que la información que tengo acá es totalmente correcta, que no se habla con subjetividades. La información se consigue en la página de la Superintendencia Financiera. De paso, les voy a enseñar cómo se hace. Si ustedes quieren consultar la información de cualquier compañía, van aquí a un botoncito que se llama SIMEP. Este es el Sistema Integral del Mercado en Colombia, y buscan el Registro Nacional de Valores y Emisores. ¿Cómo se consigue la información financiera de las compañías? Dentro del CIMEP, que es, recuérdenlo, en esta sección de la Superfinanciera es donde está publicada toda la información. Ustedes simplemente colocan el nombre de la compañía que quieran consultar. Coloco Bogotá, él me hace un filtro y me encuentra la empresa de telecomunicaciones. Miran que el estado sea activo y le dan un clic. Pues resulta que en Colombia la información contable ha estado partida en dos historias, del 2015 hacia atrás y del 2015 hacia adelante. Antes manejábamos un sistema contable que era válido para nuestro país, pero en el 2015 se aplicaron, o Colombia ingresó a las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF. Entonces, si ustedes quieren ver las utilidades que tenía la ETB, por ejemplo, al cierre del año 2011, antes se hacía por esta sección, 31 de diciembre, le dicen balance general que busque, este es el balance y este es el estado de resultados. Por ejemplo, en el 2011 ETB ganaba 215.172 millones. Miren la cifra, 215.172 millones. Y en el modelo de Fénix Valor, voy a la fecha de diciembre del 2011, 215.172 millones. Ahora, en el 2012, se quieren mirar las utilidades. En 2012 simplemente le dan un clic acá. ¿Cuánto ganaba la ETB? 262.830 millones.
Si miran mi gráfica dice 262.830 millones y si miran el simulador en diciembre del año 2012, 262.830 millones. Continuemos, hagamos el ejercicio completo. Esto es un ejercicio por Colombia, así que yo les pido el favor de que lo vean. Si miramos diciembre de 2013, la compañía pasa a una utilidad de 169.000 millones. En mi gráfica, 169.000 millones. En el simulador, voy a diciembre del 2013 y tengo 169.000 millones. Continuemos. En diciembre del 2014, miro acá, diciembre de 2014, consultar. La ETB tiene, ojo con esto, una utilidad de 370.000 millones. Atentos a esto. En mi gráfica no dice 370.000 millones y en mis datos tampoco dice en diciembre 370.000 millones, dice 36.181 millones de pérdida. ¿Qué ocurrió? Que en el 2015 las entidades en Colombia, todas las que estuvieran listadas en la bolsa, tenían necesariamente que acogerse a las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF. Así que desde el 2015 era obligatorio que la contabilidad había que llevarla bajo NIF, bajo esas normas de información financiera. Entonces, si le damos un clic acá, vamos a mirar los informes de diciembre de todos los años. Dice informe de cierre. Tranquilos que este es el último. Voy y miro el 2015 y le doy buscar. Esto se llama informe de cierre, que es el resumen del año. Cuando abrimos este documento y miramos y descargamos el archivo, encontramos la información financiera. Atentos, la información financiera del 2015 y del 2014. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que según eso, la contabilidad que había en Colombia del 2015 hacia atrás, la ETB había ganado 370.000 millones? Pues resulta que cuando se maneja la información bajo NIF, atentos, resulta que la ETB no ganaba 370.000 millones, sino que perdía 36.491 millones. Ojo, y digo 36.000 porque las cifras están en miles, porque a los petristas a veces, no al 99, sino al 1% de los petristas, que son fanáticos de Petro, que lo defienden a capa y espada, hay que explicarles todo al pie de la letra para que entiendan que no se trata de subjetividades. A partir del 2015, la utilidad ya está dividida entre los accionistas de la compañía y los que no son accionistas, por tanto las cifras que se manejan son estas: 34.000 millones de pérdida en el 2014 y 67.000 millones de pérdida en el 2015. Si miran mi informe, a diciembre del 2015 tenemos 34.000 millones de pérdida y en el 2016 aquí la tienen 226.000 millones de pérdida. Si miran mi tweet, aquí están 36.000 millones de pérdida en el 2015 y 224.000 millones. Así que en esta primera parte del video ya les demostré que lo que dijo el señor Petro, que mientras fue alcalde de Bogotá, las compañías, entre ellas la ETB, daban... Es que el señor es bastante agresivo en sus mentiras. Ni siquiera dijo miles, dijo billones. Habló de miles de millones de dólares. Observen ustedes cómo la gestión del señor Petro transformó a la ETB de una empresa que ganaba dinero frecuentemente, estas barras lo demuestran, a llevarla al umbral o a la esquina de las pérdidas. Tuvo que llegar el señor Peñalosa a recuperar la compañía y efectivamente así lo hizo después del 2016. Así que esto es en función de cómo se comportaron las utilidades de la empresa. Pero aquí hay otras situaciones particulares que tenemos que analizar en esa línea de tiempo. Y es que el señor Petro aquí aparece en cuanto a la alcaldía que tuvo el señor. Pero resulta que Petro fue destituido el 19 de marzo del 2014 y aquí ven en la línea de tiempo por el procurador. Y atención, lo que ocurrió con Petro acá de esta destitución fue un detrimento. Detrimento significa una pérdida por cerca de 260 millones de dólares. Entonces, cuando el petrista promedio también habla
de lo triste que ocurrió con la señora Abudinem y los famosos 79.000 millones que nos duelen a todos, si usted no sabe el detrimento que le generó solo por una decisión mal tomada en la empresa de energía de Bogotá en su momento, 250 millones de dólares, les voy a decir cuánto es. Multiplicados por una TRM que está en 3.950 pesos, son 987.500 millones de dólares, que esto dividido por los 79.000 millones de pesos de lo de el caso de la señora Budinen, es un desfalco 12.5 veces más grande, y aquí no dicen nada. Entonces, la otra fecha importante es el 19 de marzo del 2014. Vamos a nuestra línea de tiempo. 19-3 del 14. El 19-3 del 14 destituye a Petro. ¿En cuánto estaba la acción de la ETB el 19 de marzo del 2014? Pues tengo que ir a mi modelo y mirar las fechas, los precios de cierre de la acción de la ETB. Entonces vamos a dirigirnos al 19 de marzo del 2014. Y encontramos que el 19 de marzo del 2014 la acción estaba en 409 pesos. Atentos, ¿esto qué significa? Que desde que Petro fue alcalde, desde el 1 de enero del 2012 hasta el 19 de marzo del 2014, la acción de la ETB bajó de 475 a 409 pesos. Pero como la cuenta hay que llevarla realmente desde que fue elegido el señor Petro, el 19 de marzo del 2014, o sea, 2 años y un par de meses después, la acción de la ETB ya había caído. A esto tenemos que restarle un 1 y vamos a hacerlo de esta forma. La acción de la ETB había caído 27%. Y señoras y señores, esta es la cifra real. ¿Por qué digo que es la cifra real de lo que hizo el mercado? Porque fue lo que el mercado valuó la ETB mientras el señor Petro fue alcalde. Pero siguiendo la línea de tiempo, aquí, porque ese es el objetivo de mis informes, que todo sea totalmente demostrado y sustentado, al señor Petro, el presidente Santos le dio la mano y el 23 de abril del 2014, bajo una tutela y unas medidas cautelares que se le otorgaron al señor Petro, cerca aproximadamente de un mes después, fue nuevamente puesto en la alcaldía. Y lo pusieron en la alcaldía el 21 de abril del 2014. Entonces vamos a la línea de tiempo. 21 de abril del 2014 vuelve Petro. Y aquí lo pueden ver. Entonces nombrado alcalde por parte del presidente de la República, se le restituye. Este es el señor Pardo que reemplazó a Petro, luego lo hizo otra señora llamada María Mercedes Maldonado, y el 23 de abril pues es restituido en su cargo, como lo dice acá. Entonces, restituido, vamos a colocarlo, Petro. ¿En cuánto estaba la acción de ETB el 21 de abril del 2014? Entonces, un mes después, la ETB estaba en 426 pesos. Miren lo que ocurre. Mientras destituyeron al señor Petro, la acción de la ETB comenzó a subir, a subir. Entonces vamos a ponerle esto y la acción subió 4%. ¿Por qué subió? Porque lo habían destituido. Entonces miren cómo es de fácil demostrar que Petro es una persona especializada en engañar a sus electores, en confundirlos, porque los electores no se toman o no tienen el conocimiento, su buena fe, su malestar. Recuerden que este video va dirigido en especial a los petristas, gente a la que admiro muchísimo, pero que en este caso son utilizados por un señor que, como lo dijo, repito, un periodista al que admiro mucho también, un señor como Petro que prácticamente es un sociópata. Este tipo de personas se crean, tienen una mentira en su cerebro, transforman la mentira en una verdad y la trasladan a sus seguidores, que no tienen la capacidad de encontrar que eso que dicen, su ídolo, que parecen una secta, su ídolo, que en este caso es Petro, pues básicamente es un completo engaño.
¿Qué pasó? Pues que el señor Petro del 21 de abril hasta el 31 de diciembre del 2015 se mantiene en la alcaldía. ¿Pero cómo? Se mantiene en la alcaldía en un constante debate y en una constante, como lo dirían algunos, en un tiro y afloje por intentar mandar o no mandar en la compañía. Recuerden que el señor Petro dijo que la acción de la ETB había subido durante su gestión. Vamos a mirar qué pasa el 31 de diciembre del 2015 en cuanto está la acción de la ETB. Y es que ocurrió una situación particular, y es que el 31 de diciembre del 2015 la acción de la ETB estaba en 519 pesos. Recuerden, en 519 pesos, aquí se los vuelvo a mostrar. Jueves 31 de diciembre del 2015, 519 pesos. Entonces, vuelvo y hago el mismo cálculo. Si el cierre de la ETB se toma contra el día que fue elegido alcalde, la acción de la ETB en 4 años bajó un 7%. Así que lo que dice el señor Petro por variación de la acción es mentira. Y lo que dice el señor Petro por comportamiento de las utilidades también es mentira, porque aquí está demostrado que durante su gestión la empresa pasó de ganar dinero a perder dinero. Entonces, esta es otra demostración. Y aquí pasa algo aún más grave en el 2015 y se los voy a demostrar. ¿Cómo se hace esto? Pues resulta que si estoy en la ETB, me devuelvo, voy a buscar la información relevante que haya publicado la ETB durante el año 2015. Y es que en el 2015, de hecho, ni siquiera entiendo por qué no ha existido también una investigación al señor Petro por algo que les voy a mostrar ocurrido en el año 2015, y fue decretar unos dividendos muy altos. ¿Se acuerdan que en el 2014 aparentemente la ETB había ganado 370.000 millones de pesos? Pues resulta que finalmente cuando se implementan las normas de contabilidad, las NIF, pues resulta que la ETB no ganó 370.000 millones, sino que perdió dinero durante el año 2015. No voy a decir que esto es culpa de Petro. En esto no lo voy a culpar porque Petro no tenía la forma, ni ninguno tenía la forma de saber que esas utilidades de 370.000 millones realmente no eran utilidades, sino en el 2014, que fue cuando aparentemente se registraron, que ya ustedes la observaron. No tuvo utilidades de 370.000 millones, sino una pérdida de 36.181 millones de pesos. Esto que les voy a mostrar es muy grave. Entonces, comenzamos a mirar, y es que resulta que la ETB, esta es la información que publicó la ETB durante el año 2015, hizo una descapitalización de la compañía. ¿Qué es una descapitalización de la compañía? Pagar unos dividendos sobre unas utilidades que habían sido ejercidas o desarrolladas en ejercicios anteriores, y aquí lo tienen. Dice, se decretó un dividendo, mírenlo, un valor de 113.84 pesos por cada acción en circulación. Ojo con esto, esto se pagó en el año 2015. Entonces vamos a anotar por aquí en un cuadrito, en la fecha que están decretadas esos dividendos, y esto pasa por estas fechas. Hay un dividendo que están aprobando por 113.84 pesos. Dividendo por, anotémoslo, 113.84 pesos. Voy a ponerle 2 decimales a esta información para que ustedes la puedan ver mucho mejor. Y esto es equivalente en dinero a una cifra de, multiplicado por el número de acciones. Un dividendo es una cantidad de dinero que se paga por cada acción en circulación. Por el número, entonces si yo cojo los 113 pesos y lo cojo por el número de acciones en circulación, ojo con esta cifra, 404.000 millones de pesos se repartieron en este dividendo. Ojo con esta cifra. Este es un dividendo extraordinario, como lo dice acá, extraordinario, a pagar el 27 de noviembre del año 2015. Aquí les voy a mostrar otra situación. Esta es una página cualquiera donde les mostré lo que pasaba con el Colcap. Entonces, si ustedes quieren ver la información de cualquier compañía, pues simplemente buscan en un buscador el nombre de la empresa que quieran buscar. En este caso, voy a buscar la ETB.
Aquí todavía no me la encuentra, entonces voy a irme a la página principal, le digo ETB, a ver si nos encuentra, y aquí está la ETB. Vamos a mirar en esta página que es de Investing, qué pasó un día cualquiera en noviembre del año 2015. Le doy un clic acá y resulta que mientras esto carga, ampliamos, voy a poner algo que para los que entendemos el mercado, esto es una metodología que se llama velas japonesas. Voy a irme al año 2015. Entonces voy a centrarme en el año 2015 y miren lo que ocurre un día cualquiera. Un día cualquiera que la acción valía, recuerden que aquí en este eje pueden ver el precio. Miren, cuando yo me muevo con esta flechita, el valor del color negro es el precio. 596 pesos. ¿Esto cuándo era? El 20 de noviembre del año 2015. ¿Recuerdan el famoso dividendo que les acabo de mostrar? Se va a pagar el 27 de noviembre del año 2015. ¿Cuánto? 113.84 pesos. Pues resulta que ese día que pagan ese dividendo, la acción se desploma de 596 pesos hasta 483 pesos. Ojo, de 596 a 483. Y miren esta belleza. ¿Cuánto baja? 113 pesos. ¿Por qué baja 113 pesos? Obvio, porque pagan un dividendo de 113 pesos. ¿Qué significa? Que la gente que compra la acción después del pago del dividendo ya no tiene derecho a este dividendo. Por tanto, a la ETB en esa fecha le sacaron del patrimonio 404.195 millones de pesos. Como creían que se habían ganado 370.000 millones el año anterior, cuando la realidad fue que a la ETB perdía 36.181 millones de pesos. Recuerden que el señor Petro les había dicho que habían generado utilidades. E incluso el señor, de una forma muy atrevida y como es costumbre, habla de billones de pesos cuando la empresa da pérdidas. Entonces, la otra situación que se quería aclarar en este video es que durante su gestión, la acción de la ETB, primero, no subió, es falso que haya subido. Segundo, no generó dinero. Por el contrario, como lo dice en mi publicación, la compañía pasó de utilidades a pérdidas. Y de esta forma concluyo con un datico adicional. Quiero mostrarles, según nuestro modelo, que recuérdenlo, estamos registrados como proveedores de información ante la Superfinanciera, o sea, tenemos el registro para realizar este tipo de información. Miren algunos indicadores de la ETB. Esto es el ROE, es algo ligeramente técnico. El ROE es la rentabilidad que usted le genera a una cantidad de dinero, particularmente al patrimonio. Para que un colombiano promedio lo entienda, imagínese que usted tiene 1 millón de pesos. Y si usted a 1 millón de pesos en un año le gana 100.000 pesos, significa que hizo rentar su dinero un 10%. Yo creo que eso lo entienden todos, ¿vale? Pues lo mismo es el ROE. ¿Qué pasó con el ROE de la ETB desde el año 2012? Miren, acá, hasta diciembre del 2015, para ser objetivos, mírenlo. La compañía que tenía un ROE entre un 9 y un 10%, pasa al 2015 a tener un ROE negativo. Si lo quieren ver aquí en números, observen, marzo del 2012 a diciembre del 2015, de un 8,18 a un -1. Incluso como las compañías no cambian de forma automática, aunque el señor Peñalosa llegó después, había un daño hecho muy grande, una descapitalización a la compañía, y el ROE posteriormente se deterioró más, hasta que el señor Peñalosa tomó algunas decisiones y logró levantar la compañía. ¿Dónde estuvo el deterioro? Del 2012 al 2015. Pero no solamente con el ROE, el EBITDA, esto es un indicador un poco técnico, pero para que ustedes lo entiendan, el EBITDA es la utilidad real que tiene una compañía por su actividad operativa. Entonces, para explicarlo, si yo soy un vendedor de perros calientes, pues el EBITDA sería lo que realmente me gano por los perros calientes, devolviéndole unas cuenticas en las cuales no voy a profundizar acá porque se vuelve entonces un video difícil de comprender, pero llamadas depreciaciones, amortizaciones, que finalmente son unas deducciones, entre comillas, contables, pero finalmente no terminan siendo real. Esa utilidad operativa, por llamarla de alguna forma, se deterioró durante la alcaldía del señor Petro. La utilidad, el margen ese EBITDA se deteriora del 2012 al 2015. El margen operativo de la ETB, para que ustedes lo observen, mírenlo.
Petro recibe a la ETB generando un margen EBITDA diciembre del 2011. Mírenlo, del 18,75 y le entrega a Peñalosa la ETB con una rentabilidad negativa del 15,27. Negativa, señoras y señores. Recuerden que esta es una forma de medir el EBITDA y en nuestro caso lo hacemos como lo hace el número uno del mundo, el señor Warren Buffett, utilizando la utilidad operativa y devolviéndole las depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Pero básicamente esto, para que el colombiano promedio lo entienda, es la rentabilidad real de un negocio. Pasó una compañía que ganaba dinero o que generaba un rendimiento operativo a un deterioro operativo. Esta es el margen neto. ¿Se acuerdan cuando Petro dijo que hizo que las compañías que bajo su mandato generaran billones de utilidad? Pues resulta que la compañía la transformó de una empresa que daba utilidades a una empresa que daba grandes pérdidas. Tuvo que llegar nuevamente el señor Peñalosa a recuperar, a intentar parar la compañía después de ese deterioro al patrimonio de 404.000 millones de pesos. La UPA es cuánto se gana en promedio de las utilidades de la compañía, cuánto le tocan a cada accionista. El señor Petro, que recibe la ETB con una utilidad por acción del 12,70, o sea que cada persona que compraba una acción de la ETB en diciembre, el 31 de diciembre del 2012, incluso el primero del 2011, perdón, o el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, tenía una rentabilidad expresada en las utilidades de la compañía del 12,70%, positivas. Cuando Petro entrega la alcaldía, ya no eran 12,70 de utilidades, ya esa cifra, aquí la pueden ver, era del menos 1,89. Ese es el famoso generador de utilidades que dice Petro. Esta es una muestra, es que este señor no nos ayuda en nada. ¿Qué tanto pesa la deuda en función de las utilidades de la compañía? Miren lo que pasa aquí, al contrario, mientras Petro fue alcalde, la compañía... lo que generaba el EBITDA cada vez era más difícil pagar la deuda de la compañía, aunque la ETB ha tenido más bien bajos niveles de deuda. Eso es una decisión histórica de la ETB, que es algo positivo mientras lo necesiten, pero en la alcaldía de Petro estuvo su peor comportamiento. Y esto es lo más llamativo de todo. Este es el patrimonio de los bogotanos en la ETB. Mientras el señor Petro fue alcalde de la ETB, recibió la ETB con un patrimonio de 723 pesos por cada acción y la entrega con un patrimonio de 644 pesos por cada acción. O sea, el señor Petro no generó valor a la compañía. Esta es otra gran demostración de las cosas que dice Petro. Yo podría mostrarles a ustedes con la mayoría de las cosas que desde el punto de vista económico el señor Petro le hace creer a sus seguidores, y donde dice que las mentiras que suele utilizar, que es una forma de engañar a los colombianos. El mensaje, este video está hecho, repito, con mucho cariño, con la mayor intención. Puse de ejemplo a mi familia, que los quiero muchísimo, que quiero lo mejor, no solamente para mi familia, sino para todos los colombianos. Estamos todos cansados de lo que ocurre en Colombia, pero les repito, que la forma de solucionar, de lograr que Colombia mejore en lo que no ha mejorado, no es eligiendo a una persona que se encarga de decir mentiras para engañar a las personas. Recuerden que por allá en el 97 y en el 98 el señor Chávez decía lo mismo, que en Nicaragua decían lo mismo, que en Argentina decían lo mismo, y lo que ha ocurrido posteriormente pues son cosas diferentes. Ahora, cierro el video con algo. Podría dar un simple ejemplo de lo que ocurre con otras compañías. El señor Petro odia a los bancos y está claro que en Colombia los bancos todavía tienen una deuda con los colombianos, y es que las tasas de interés siguen siendo muy altas. Eso es cierto, no dicho por Petro, sino dicho por todos los que entendemos las finanzas. Las tasas de interés aún así han caído, pero todavía siguen siendo altas. ¿Recuerdan la gráfica que les puse del patrimonio de la ETB? Pues aquí les quiero mostrar la misma gráfica de otra entidad, por ejemplo, de Bancolombia, entidad que tanto odia al señor Petro. No solamente Bancolombia, sino todos los bancos. Esas cuentas del patrimonio es la línea de color violeta. Esto es Bancolombia, una empresa del sector privado. Fíjense ustedes que si lo que dice el señor Petro es que se compara contra el Colcap, no, eso es mentira. Este es el patrimonio de las accionistas de Bancolombia en el mismo periodo en el que el señor Petro fue alcalde. Recibían
cada accionista que compraba Bancolombia en diciembre del 2011, 11.000 pesos, y cuando termina el mandato de Petro en la alcaldía que deterioró a la ETB, un accionista de Bancolombia subió su patrimonio cerca de un 90%. Esta es una demostración, esto pasa para la gran mayoría de las empresas, y es que definitivamente el señor Petro, que con un sueldo de 34 millones de pesos, como lo dije en un tuit, se declara en una situación contable de casi de quiebra, que no es capaz de generar utilidades con 34 millones de sueldo, que ha vivido particularmente después de que Colombia lo perdonó por ser un insurgente, ha vivido del Estado, como lo dicen otros, que no ha generado un solo empleo, una persona que es muy prepotente. De hecho, yo tuve la oportunidad, y en YouTube lo pueden encontrar, de entrevistarlo alguna vez por una entrevista que logró DataJFX por allá en las elecciones del 2008. Es un señor bastante difícil, ególatra, se siente superior a muchas personas, pero digamos que esto le pasa a muchos. Si esta persona, que no es capaz ni siquiera de poner en orden sus finanzas, pues difícilmente lo va a lograr con las finanzas de un país. Este video se hace con mucho respeto, con mucha información totalmente objetiva, ninguna subjetividad, y mi único objetivo es que Colombia abra los ojos, entienda que estamos ante una decisión muy importante, que se vienen unas elecciones, que vamos a tomar una decisión trascendental, pero que lo más importante es que busquemos ese famoso cambio, pero hagámoslo de manera responsable, porque un dolor de cabeza no se cura cogiendo un arma y metiéndose un tiro, porque sencillamente eso significaría la muerte, y esto es lo que podría ocurrir con un señor tan nefasto que miente de una manera tan directa como lo hace el señor Petro. Y si este video se llegara a hacer viral, que es mi objetivo, pues les quiero decir a todos ustedes que si algún día me llega a pasar algo, ya saben por qué va a ser. Y segundo, si luego de ver este video el señor Petro, si se llegara a hacer viral, me cataloga como él suele catalogar a la gente que no comparte sus tesis, como mafioso, como traqueto, como delincuente o como lo que sea, creo que al único político que he visto alguna vez en la vida es al señor Petro, casualmente en una entrevista en la que yo, siendo un pollito, estaba al lado de ese señor. Y que ojalá tuviera la oportunidad ahora en un medio de comunicación de debatir con él para mostrarles de frente y delante de todos cómo miente este señor y cómo es de fácil demostrar y con argumentos borrar cualquiera de sus afirmaciones. Y segundo, si este señor nuevamente dice que yo soy un delincuente, un mafioso, como le dijo a los miembros del sector petrolero recientemente, que en Colombia la droga, los traquetos y la industria petrolera, pues básicamente eran unos asesinos, pues es costumbre del señor Petro tratar a la gente así. Quisiera decirle al señor Petro que particularmente ayer, hablando con alguien a quien quiero mucho, le decía que mientras yo estaba en primaria, duré casi 5 años queriéndome comer una manzana, porque en mi casa no había ni siquiera para comprar una manzana, que mientras yo era niño cargaba ropa, andaba con mi amigo Jason, al que quiero mucho, en Ocaña, por Caños, o el río chiquito en Ocaña, buscando huesos para venderle a un señor por allá que los compraba. Trabajaba pintando casas, en construcción con mi amigo Arturo, que ahora vive en Cúcuta, y con Néstor. Cargaba ropa, trabajé en una panadería en primaria y en secundaria, a cerca de 32 grados metidos en una habitación horneando tostadas, desde las 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde sin almorzar para poder subsistir. Vendí refrescos en Ocaña. Refrescos es los vikingos, pitufos. Este video, si lo escucha un ocañero, pues me va a entender. Mientras mis compañeritos de colegio se iban en moto desde el colegio Fátima, donde yo estudiaba, yo salía en cicla, llegar a mi casa, ir a los pitufos, que era la empresa que hacía los vikingos, que es más o menos algo así como los Bonais, cargar mi bicicleta de refrescos e irme a venderlos en Ocaña. De hecho, alguna vez pasé una pena porque llegué a una tienda porque no sabía quién era, y ahí hay una niña que me gustaba cuando yo era un niño. Esto por si me llega a decir mafioso el señor Petro después de ver este video. Llegué a Bogotá siendo mensajero durante 2 años y medio. Cuando llegué a Bogotá, al día siguiente, sin conocerla, me salió un trabajo a los 2 días como mensajero en el centro de Bogotá. Un hermano me dijo que las calles se contaban en Bogotá desde la Cero, desde la Ortúa, hacia el norte,
aumentaban y hacia el sur disminuían, y las carreras desde los cerros hacia abajo. Y de ahí para adelante trabajé en la vivienda como auxiliar de oficina, como cajero, luego renuncié. Así que mi vida, si el señor Petro le llegara a cuestionar, es probablemente tan ejemplar como la de la mayoría de los colombianos, y que en ningún caso el solo hecho de rebatir, de demostrar que lo que dice el señor Petro es mentira, es una razón para ser catalogados como mafiosos. Al señor Petro hay que decirle que respete, porque probablemente el único que ha desarrollado actividades ilícitas ha sido él mientras fue insurgente, mientras fue una de las cabezas pensantes en una guerrilla cuya actividad no era necesariamente positiva, sino delinquir, y que respete, por favor, a quienes de manera argumentada lo rebatimos, le demostramos que lo que dice es falso. Me despido con estas palabras porque es lo que usualmente hace ese 1% de fanáticos petristas, y decirle a todos que este video se hace con mucho cariño, con la única intención de aportar al país, y es una manera de poner mis conocimientos en favor de la sociedad. Me despido. Este video no tiene sentido si ustedes no se suscriben a este canal, y el contenido de este video es tan poderoso que les pediría el favor de replicarlo, de compartirlo y de hacerle un favor al país, demostrar que cuando se quiere un cambio hay que hacerlo de manera responsable, y cuando alguien habla tanto hay que demostrar si lo que dice es cierto o no, porque repito, un dolor de cabeza no se resuelve con un tiro en la cabeza. Les habló Orlando Santiago. Si ustedes me quieren seguir en mis redes sociales, ahí están: Twitter, Orlando SJ Fénix; Facebook, Orlando Santiago Fénix Valor; mi canal de YouTube, Orlando Santiago Fénix Valor. Y esa información que ustedes vieron la tenemos en nuestra empresa, no solamente la ETV, sino todas las compañías, y pueden escribirme al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Bendiciones, que Dios nos ayude a todos los colombianos y que tomemos la mejor decisión en las próximas elecciones que está por enfrentar nuestro país. Un abrazo para todos.